un resumen de lo que hablamos la vez pasada. La Biblia es un libro divino, es un libro escrito por Dios. El autor de la Biblia es Dios. Eso nos tiene que quedar claro. Pero lamentablemente la Biblia fue escrita por hombres. Y Dios tuvo que usar dentro de su mundo infinito, porque la semana pasada hablamos que Dios era espíritu, ¿no? No tiene espacio. Todo lo que el hombre quiere conocer del universo, Dios ya lo sabe, porque si no tiene tamaño y no tiene espacio, Él es infinito. Infinito no tiene materia, pero infinito en abarcar todo, pero también infinito en tiempo. No tiene principio y no tiene fin. O sea, para donde el hombre va con la ciencia, todo lo que descubra el hombre de la ciencia, Dios ya lo sabe. Todo lo que el hombre vaya a conocer del universo, todo lo que vaya a descubrir de los nuevos planetas, como hace poco se descubrieron 7 planetas habitables, todo lo que el hombre recién está descubierto, Dios ya lo sabe, ¿no? Entonces, es Dios infinito tratando de hablar con un hombre finito. Entonces, cuando Dios tiene que canalizar a través de los hombres su revelación, hay ciertas dificultades. Y es lo que hoy vamos a hablar. Pero la semana pasada también hablamos de un método de interpretación, o sea, una metodología para poder interpretar las Escrituras, y estuvimos hablando del método gramático histórico, ¿sí? Que era un método, hola, buen día, que era un método que nos sirve a nosotros para poder interpretar las Escrituras, ¿sí? Este método lo asumieron los reformadores desde el principio. Los reformadores ya saben a lo que nos referimos porque lo vimos la semana pasada, ¿sí? Cuando hablamos de reformadores hablamos de los discípulos de Lutero, discípulos de Calvino, discípulos de Zwinglio, ¿sí? Y todas esas ramas, Juan Knox y todos los derivados, porque hay muchos, ¿sí? Entonces, ellos sí tuvieron diferencias. Tuvieron diferencias al principio teológicas, doctrinales, dogmáticas, tuvieron diferencias, pero en algo se caracterizaban todos. Ellos, a pesar de que tuvieron diferencias, tenían como herramienta la hermenéutica y específicamente este método gramático histórico. Todos desarrollaron este método gramático histórico como una referencia para poder estudiar las Escrituras, ¿sí? Recuerden que solo anoten y apunten lo más importante, porque este PowerPoint ya lo subí al grupo para que lo descarguen y lo guarden, porque es un buen material. Así que apunten lo más importante, nada más, ¿sí? Todos estos hombres desarrollaron este método gramático histórico. Quiero hacer un pequeño paréntesis nada más. Gracias a Martín Lutero nosotros tuvimos el gran avivamiento de la Edad Media, ¿cierto? Gracias a Martín Lutero. Ahora, hacer un comentario al respecto. Todo verdadero avivamiento se produce cuando la gente vuelve a las Escrituras, ¿sí? Así que un avivamiento no comienza con manifestaciones, no comienza con movimientos emocionales. Ahora, no estoy hablando de que la emoción se deje de lado, somos seres emocionales, pero hay que darle la racionalidad a las emociones, ¿sí? Marce, ¿me cierras la puerta del baño que el gallo entra por ahí? Cerré la puerta de allá, pero entra por ahí también, por favor. Entonces, si ustedes se fijan en el contexto de la historia,
En el Antiguo Testamento hubo un gran avivamiento. ¿Saben cuándo fue? Cuando Esdras, es tan importante ese libro de Esdras, cuando Esdras vio a un pueblo que se había alejado de Dios, no se había alejado de su religión, pero sí se alejó de Dios. Ellos seguían guardando ciertas leyes, pero se alejaron de Dios. Entonces, cuando Esdras encontró los rollos, la ley, los libros, los profetas, él comenzó a organizar las escrituras, porque hasta ese momento no había orden. No se sabía dónde estaban las escrituras. Entonces comenzó a organizar toda la documentación que encontró, todos los libros, la de la ley, lo de los profetas, y comenzó a organizarlos. Y organizó de tal forma que a él le debemos nosotros el Antiguo Testamento, a Esdras. Entonces lo que él hizo fue lo siguiente: comenzó a leer las escrituras al pueblo. Y cuando comenzó a leerlas, todos los rollos, todos los libros, la ley de Moisés y todos los estatutos establecidos ahí, comenzó a leerlo. Después de eso comenzó a usar el método de interpretación. Explicó al pueblo lo que significaban las leyes, porque el pueblo no conocía lo que decían las escrituras. Eso es importante conocer, porque ¿cómo puede ser un pueblo que se fundamentó en la ley que ya no conocía las escrituras? O sea, un pueblo que nació bajo el contexto de la ley. ¿Dónde nació Israel? En el desierto, como nación. ¿Bajo qué acontecimiento importante? Cuando Dios le dio la ley, los 10 mandamientos y las ordenanzas y todo. Ahí nació Israel. Entonces, el pueblo que nació de la palabra. Y para el tiempo de Esdras ya habían olvidado completamente sus raíces. No sabían quién era Dios. No sabían cómo era Dios. No sabían cómo dirigirse a Dios. Y es algo que está sucediendo hoy. Porque vemos que muchos cristianos hay que no conocen a su Dios. No saben quién es su Dios. Cómo se debe acercar a Dios, ¿no? Y después encontramos el otro avivamiento. Hubieron varios, pero lo más importante es los que nosotros tenemos ya con más certeza: el avivamiento que trajo a Europa y a todo el mundo a partir de Martín Lutero y Juan Calvino. Esos son los grandes avivamientos, los verdaderos avivamientos, los que son registrados en la historia y quedan para siempre, ¿sí? Porque avivamientos en iglesias locales hemos tenido muchos. Aquí está comenzando el avivamiento, aquí está comenzando, y la gente grita, salta y llora y se manifiesta y se cae, pobrecita la gente, se ensucia la ropa. Y está bien, si ellos lo hacen está bien. Vamos a siempre respetar eso, pero a la luz de las escrituras tenemos que tener una postura. Y comienza unos ciertos avivamientos en un lugar, porque allá en Chile llegaban profetas diciendo: desde aquí va a empezar el avivamiento a nivel mundial. Y después me fui a la Argentina y me fui a una iglesia, y en varias iglesias escuché lo mismo. Después me fui a Brasil y escuché lo mismo. Después me fui a Colombia y escuché lo mismo. Llegué aquí, también por ahí escuché algo. Entonces, eso no son avivamientos, porque son palabras de hombres. Un avivamiento, un verdadero avivamiento, es el hambre y la sed de aprender la palabra de Dios, que está olvidada en los corazones de cristianos, de la iglesia. Entonces, ese es el verdadero avivamiento: tratar de conocer a Dios, lo que Él nos ha permitido conocer. Entonces, ustedes están experimentando un avivamiento. No. Comienza en los corazones, comienza en la vida de las personas. Entonces, gracias a los reformadores, cerrando el paréntesis, ellos desarrollaron este método gramático histórico que vamos a ir viendo poco a poco. Algunas características de este método, vamos a ver.
Este método asume que la Biblia es infalible, ¿sí? La Biblia es infalible. Todos los reformadores van a decir que la autoridad máxima de la fe cristiana no es una declaración, no es un decreto, es la palabra de Dios, la Biblia. No existe otra mayor autoridad. Pero a pesar de que la Biblia es infalible, este método reconoce que Dios usó a hombres. ¿Y hay hombres perfectos? Todas las historias de los grandes hombres de Dios fallaron. Falló Abraham, falló Isaac, falló Jacob, falló José, falló Josué, David fue mujeriego, le siguió su hijo, peor. Sin embargo, Dios usó a estos hombres. A pesar de eso, Dios usó a estos hombres para escribir su revelación. Entonces, hay que ser honestos. Los hombres no fueron perfectos. Hablando de hombres, siempre hablamos de seres humanos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver un ratito más. Estos hombres nacieron en una cultura, nacieron en una época, nacieron bajo un contexto de un lenguaje. Ellos desarrollaron distintos temperamentos. El temperamento de Pedro cuando le cortó la oreja al centurión es un temperamento, bueno, obedece porque él era celote. Celote era una secta radical y él pertenecía a una secta menos radical. Pero los celotes, ellos querían, apenas tenían la oportunidad de asesinar a alguien romano, a una autoridad, era como el Estado Islámico, así lo hacían. Pero los celotes, en el caso de Pedro, era un poco más moderado. Por eso, el carácter, bueno, se dice que Pedro tenía una cercanía con los celotes, por eso ese carácter fuerte que tenía una cierta cercanía con él. Hay otros que dicen que no, que era Simón el celote, que era otro. Entonces hay una variable. Si es así, ¿no? Es una variable, no es una postura radical, ¿sí? Es una variable, es una posibilidad. Si llegara a ser así, por eso entendemos el carácter de Pedro, que era arrebatado, ¿no? Porque a veces Pedro le dijo a Jesús una vez, Jesús vino a lavarle los pies a los discípulos y le dijo: es necesario que les limpie, les lave los pies, si no, no van a tener parte del reino. No, entonces lávame todo el cuerpo. Dijo: no, solamente los pies. Era arrebatado el muchacho, ¿no? Pero después, cuando han pasado los años, cuando han pasado muchos años de ministerio, de sacrificio y de situaciones así, vemos a un Pedro escribiendo hijitos, con una ternura, ¿no? Con una paternidad, ¿no? Y Dios usó a los dos temperamentos. Eso nos da una alegría porque a pesar de ser imperfectos, nos está diciendo que aunque nosotros somos imperfectos, también nos puede usar. Entonces, Dios usó a estos hombres con distintos temperamentos, pero también ellos tenían un conocimiento diferente del mundo, porque para ellos era el sol el que se movía en esa época y no la tierra, porque no tenían el conocimiento que hoy nosotros tenemos. Para ellos era cuando sale el sol y se pone, ¿no? Hay algún texto que habla de eso, ¿sí? Entonces, cuando observamos el mundo así, o incluso nosotros lo decimos, ¿ah? Cuando salió el sol, seguimos usando ciertas terminologías. Entonces tenemos que tener esto en mente. Y los reformadores nos dicen a través de este método que a pesar de que la Biblia es infalible, usó a hombres imperfectos. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Por lo tanto, para entender lo que Dios está hablando por estos hombres es necesario conocer el estilo en que fue escrito la Biblia, el género literario y cómo se debe analizar el texto. Todas estas aristas nos van a ayudar a entender
la Biblia para traer las respuestas que a veces tenemos en nosotros. Por lo tanto, tenemos que conocer la cultura, el ambiente vivencial, tiempos y épocas en que el libro que nosotros vamos a estudiar fue escrito. ¿Vamos bien? ¿Vamos claros hasta ahí? El equilibrio del método gramático histórico dice que la Biblia, por ser un libro divino, debe ser leído como ningún otro libro, porque es divino. Pero también admite que es un libro humano porque Dios usó personas. En ese sentido debe ser leído como cualquier otro libro, ¿sí?, que está expuesto a investigación. Ustedes están aprendiendo en este momento a investigar los libros de la Biblia. Y se van a encontrar con muchas cosas que quizás nunca habían sido tocadas dentro del contexto de la predicación. Es muy loable la predicación. La fuente de la liturgia cristiana es la predicación, no la alabanza. ¿Sí? Entonces, el núcleo del culto debe ser la predicación. Lamentablemente nosotros allá teníamos una iglesia grande y los músicos apenas terminaban de tocar y venía el pastor a predicar. Nos íbamos, no voy a culpar, nos íbamos a los pasillos del teatro a tomar nuestro refresco, a conversar con la chica del coro que nos gustaba, y la chica se iba a conversar con el chico que le gustaba y nunca era uno. Nunca podíamos coincidir y nos quedábamos afuera, y después, cuando ya estaba a punto de terminar el mensaje, volvíamos a escuchar un poquito para ver qué es lo que decía, para poder ministrar la alabanza, ¿no?, de acuerdo a ese contexto, ¿no?, de acuerdo al contexto de la predicación. Entonces eso le da un poco respeto a lo que es la palabra, ¿sí? Dentro del contexto de la predicación cristiana, es importante porque ahí aprendemos. Tenemos que aprender o reflexionamos. La exposición cristiana debe ser para edificación más que reflexión, ¿sí? Tiene que ser para edificación. Si yo voy a hacer reflexionar a una persona, me traigo a un orador para que venga a darnos una charla de positivismo. Pero la predicación cristiana debe ser en un contexto de edificación. Ustedes prediquen en el púlpito o prediquen con su testimonio en primer lugar, en donde quiera que sea, cuando les pregunten de la Biblia, tiene que ser para edificación de las personas. Muchas veces toman la predicación, la fe, y dicen: tú estás condenado. Toman el texto para condenar. ¿No? ¿Y a qué vino Cristo? A salvar. ¿Cuál debe ser el mensaje hacia la gente? De esperanza, de salvación. Y salvación, no sé, antes, en las Biblias de antes, la palabra salvación era salud. Pero hablaba de una salud integral, una salud en la tierra y en lo eterno. Entonces, a veces nosotros llegamos con nuestro evangelio a condenar a los demás. Mira cómo estás de condenado con tus vicios. Y el contexto de la predicación, de acercar la palabra a la gente, es para salvación. Porque quizás Dios tiene ahí a un escogido que quiere llamar. Entonces, esa debe ser nuestra óptica. Luego, después de que surgió este método, hubo un método que se llamó el método histórico crítico, que nació después del método que nosotros vamos a estudiar. Y ya murió este sistema, pero de ahí se derivaron algunos otros movimientos, ¿sí? El método histórico crítico tiene estas características. Ellos dijeron que la interpretación debía ser: el libro había que leerlo sin ningún tipo de presupuesto teológico.
había que estudiar el texto sacando a Dios de la mente y del corazón. Había que estudiar a Dios, no estudiar a Dios, estudiar el libro, perdón. Estudiar el libro desde un punto de vista científico. Entonces ellos dijeron que el texto debía ser leído de manera neutra para poder entender lo que el libro quería decir. Es decir, ellos observaron y dijeron, no, esos antiguos demonios esas antiguas manifestaciones de demonio eran personas que solamente tenían y sufrían de epilepsia. Pero como en ese tiempo no se conocía el tema de la epilepsia, se les llamó demonios, porque no conocían, no había la ciencia ni el conocimiento que hoy tenemos. Entonces ellos dijeron, no, eso es epilepsia. Y hasta ahí llegaban con su argumento, porque era lo que encontraron como evidencia. Lo que no podían explicar es que sea epilepsia o sea demonio, Dios los sanó igual. Entonces ellos decían que había que leer la Biblia sin dogmas, sin teología de por medio y sin una óptica religiosa. Nosotros también observamos a veces, cuando encontramos un estudio nuevo, lo miramos con ciertos dogmas que ya hemos aprendido. Nosotros nacimos en una iglesia, o los que no nacieron se criaron o nacieron en una iglesia, o a cualquier edad nacieron en una iglesia. Y nacieron bajo un contexto, bajo un dogma, bajo una teología. Y ese dogma y esa teología ya ha penetrado en nuestra óptica, en nuestra conciencia. Entonces cuando miramos y observamos la Biblia, lo observamos desde ese punto de vista, de acuerdo a la fe que nosotros o que se nos ha enseñado. Y cuando nos tenemos que enfrentar bajo argumentos, nos choca, porque antes de poder mirar lo que está detrás, evidenciando algo, estamos mirando con nuestra óptica, está mirando nuestra emoción, está mirando la Biblia nuestra cultura, está mirando la Biblia lo que nosotros aprendimos. O sea, hay muchas interferencias para leer la Biblia tal como son. Ellos decían, hay que leer la Biblia sin dogma. Y nosotros también cuando estudiamos tenemos que no sacar a Dios del corazón, pero sí tener una óptica de poder mirar y observar la Biblia bajo un análisis teológico más profundo. Bajo un análisis que nosotros podamos decir, no dejamos de Dios a un lado, pero sí leemos la Biblia para entender lo que está diciendo los antecedentes del método gramático histórico. En este caso, ellos dijeron que había que eliminar todos los dogmas de la teología bíblica. Entonces ellos priorizaron el cientificismo, y ahí es donde estuvo su error. O sea, miraron lo científico por sobre la teología. El objetivo de ellos era separar la realidad del mito, su método, críticas a la forma redaccional. Su fracaso no tuvo resultados positivos, murió, descendió, porque empezaron a armar argumentos, así, comenzaron a armar argumentos y argumentos científicos y al final se encontraron contradiciéndose ellos mismos. No lo consiguieron, no lo lograron y murió. Pero de ahí se derivaron otros tipos de metodologías, ¿sí? Y ahí comenzaron ciertas interpretaciones también tratando de ocupar ciertos matices de este tipo de interpretación. Es necesario conocerlo porque nos vamos a encontrar con ciertas personas que van a hablar de este método, que están en contra de la fe. Aquí no tenemos grandes ataques de ateos, pero en otras sociedades hay filosofía, hay libros, en las universidades se prestan para hacer debates cristianos y ateos. Entonces hay una gran discusión con eso. Ahora, si nosotros tuviéramos esa oportunidad o si tuviéramos esos ataques aquí, ¿estaríamos preparados? Entonces, para allá vamos.
en búsqueda de la preparación. Ahora volvemos un poco al método gramático histórico, solamente un resumen y puntos importantes. El método gramático histórico obliga al hermeneuta. ¿Quién es el hermenéutica? Eso, muy bien, asumido. Obliga al hermeneuta a estudiar, a leer, a investigar. Así que este tipo de cosas va a exigir más tiempo de los líderes y de los pastores. Va a exigir un poquito más de tiempo a la hora de leer la Biblia. No vamos a buscar unos 3 o 4 versículos y exponer lo que queremos hacer. Para un tema, un jóvenes, un devocional en casa y todo. Entonces la Biblia, para interpretarla, obliga al hermeneuta a primeramente orar, porque la Biblia es un libro divino, es el libro de Dios. Entonces hay que hablar con el autor. Y estudiar significa renunciar al camino fácil, no preparar el tema del día anterior, ¿no? Señor, revélame qué es lo que voy a decir en mi grupo, qué es lo que voy a enseñar. Revélame, déjame dar una reflexión. Y a veces, en lugar de reflexionar la Biblia, reflexionamos sobre un testimonio increíble. Siempre lo que hacemos es buscar impactar en las emociones de las personas. A veces lo queremos hacer con historias, con testimonios. Es decir, yo recuerdo y oré por sanidad y el Señor me sanó, y queremos que todos terminen llorando. Y decimos, se derramó la presencia del Señor, ¿no? Y entramos en ese error. Porque nosotros no debemos predicar un testimonio. Nosotros no debemos predicar la experiencia de otros, ni la propia. Porque cuando contamos nuestra propia historia, estamos diciendo de que Dios se manifestó en nosotros, y a veces estamos llevándonos la gloria a nosotros. Lo que nosotros tenemos que predicar es la palabra de Dios. Hay mucho de qué enseñar, porque la mies es mucha. Y ya interpretar las Escrituras, ahí vamos a encontrar que hay mucha mies, mucho trabajo. Y es lo que tenemos que enseñar. Cuando nosotros estamos hablando, enseñando acerca de otras experiencias, es como cuando tenemos mucha sed y se nos viene la gaseosa, el refresco, ¿no? Y la revolvemos, o sea, se mueve porque la vamos a destapar y suena y hace mucho calor, y nosotros sacamos la pura espuma y se lo empezamos a dar a quien tiene sed. Eso es enseñar por experiencias propias o de otros. Pero el contenido queda sin tocarse. ¿Puede Dios tocar las emociones? Puede. Pero ¿qué es lo que va a traer más efectividad a la vida de las personas? ¿Mi experiencia o la palabra? ¿Qué es lo que promete Dios recordar en la conciencia de las personas? ¿Mi experiencia o la palabra? Entonces eso significa para nosotros estudiar y prepararnos más. Exige estudio, preparación, inversión. Invertir en capacitación en la iglesia, en el liderazgo. ¿Qué significa invertir? Yo no sé si hay algún líder aquí, pero invertir significa ya dejar de predicar yo y darle la oportunidad a alguien que está estudiando, ¿no? Que exponga lo que está estudiando, se ha preparado, es trabajo. Generalmente yo empiezo casi toda la semana primero la lectura de la Biblia. Yo ya sé lo que voy a dar hasta en un año más, 2 años casi, porque llevo un seguimiento no porque me fue revelado ni nada de eso, sino porque me enseñaron de una manera, ¿sí?
estoy siguiendo lo que ya me enseñaron. Es decir, voy siguiendo la experiencia de alguien que sabe más que yo. Entonces ya llevo un seguimiento y nosotros estamos analizando y revisando las pautas, el panorama general y los principios que nos entrega el Antiguo Testamento. Entonces vamos en ese contexto, vamos dirigiéndonos hacia un lugar de crecimiento. Es así como se puede medir el crecimiento espiritual de las personas. Pero si yo un día voy y predico del Nuevo Testamento y de luego me voy para el Antiguo Testamento y luego me vuelvo para el Nuevo Testamento y de pronto predico una experiencia propia y luego me voy para otro lugar, no puedo medir el crecimiento espiritual de la iglesia. Porque le estoy dando, un día le estoy dando frijoles y el otro día le estoy dando solamente gelatina. Entonces, las pautas para poder practicar, investigar, para poder ejercer la enseñanza es dándole la oportunidad a los nuevos líderes y a las nuevas personas que están estudiando. ¿Por qué? Porque conmigo Dios se ha revelado, no en el contexto bíblico, sino en la experiencia. Dios ha revelado para mí cuánta paciencia me ha tenido. Esa es una de las cosas que Dios ha colocado en mí. Y el otro ha sido su inmenso amor, que se manifiesta a través de sus beneficios hacia mi vida. Yo cuando adoro a Dios, oro al Señor, mi diálogo es: Señor, gracias por haber sido tan benevolente. Salí sin nada de mi país. Y cuántas veces he visto su amor reflejado en tantas personas que me han dado cariño desde que salí de casa. Imagínense, ustedes se dejan sus casas y han tenido padres. Nunca van a dejar de ser hijos. Y el hijo nunca, aunque tenga 50 años, va a querer estar al lado de la mamá y de los hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta paternidad ha dado Dios conmigo a través de personas como la gente que he conocido en las iglesias? Entonces Dios se ha revelado así conmigo, ha revelado su misericordia, benevolencia conmigo. Pero quizás en otras personas se va a revelar en perdón. Porque hay personas que no han crecido en la iglesia cristiana como yo, han sido rebeldes, han sido pecadores, han fallado una y otra vez, han engañado a sus esposas, y Dios los perdona una y otra vez, y quizás llega al punto en que esa persona realmente ya encuentra que está fallándole tanto a Dios, y Dios se revela de una manera y le dice: ya, hasta aquí nomás. ¿No? ¿Cómo va a ser, o cómo va a decir, o cómo va a hablar él, o qué óptica va a tener a la hora de interpretar las Escrituras esa persona y quiera enseñar que Dios ha sido un Dios perdonador? ¿Cómo se ha manifestado Dios en ustedes? Lo tienen que tener claro. Porque a través de eso también nos ayuda a poder llegar a las Escrituras, leer las Escrituras, y por ejemplo, a mí me gustaría que alguien pudiera exponer adelante desde la óptica del perdón. Porque va a ser diferente la exposición. Va a interpretar las Escrituras, pero va a puntualizar siempre un área: es que Dios nos va a perdonar, otros Dios va a ser misericordioso. Esa es la aplicación, ¿sí? Pero el texto siempre va a decir solamente un tema. La aplicación va a ser diferente, ¿sí? Pero eso es una armonía que vamos a aprender tanto en homilética, también haciendo la sumatoria y la ecuación con la hermenéutica. Pero solamente es un adelanto. Entonces, si hay algún líder acá, dele espacio a la gente que está estudiando. Dele espacio, que se hagan espacios para que interpreten las Escrituras. Es la forma en que la iglesia crece. Porque hoy vemos iglesias de 1000 personas, 1500, 2000 personas, donde hay un solo líder, nadie más. Y hay iglesias reformadas, protestantes y bíblicas, que a veces son 100 o 150 personas y hay 3 pastores. ¿Por qué? Porque el trabajo se desglosa. El trabajo pastoral no es solo predicar.
Entonces, hay que invertir, hay que crear espacios para la interpretación, porque va a ser importante cómo Dios se ha revelado a nuestras vidas. Eso basándolo en las Escrituras para poder exponerlo. A ver, crear espacios para la investigación, comprar buenos libros, buenos comentarios, estudiar teología, un poco de hebreo, griego, etc. Ahora, es necesario siempre estar actualizándose, ¿sí? Yo sé que no hay tanto dinero para comprar tantos libros. Tampoco aquí tenemos espacios para estudiar griego. Si no hay seminarios o institutos teológicos, tampoco van a haber espacios para estudiar griego y hebreo. Pero sí tenemos diccionarios. El Strong es un excelente diccionario que nos ayuda a entender lo que vimos acerca del arrepentimiento la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces es necesario tener estos elementos. Y cuando ustedes tengan ahí, generalmente habían algunos estudiantes allá que conseguían libros por ahí en PDF de alguien por ahí y no los querían compartir con nadie porque era su conocimiento. Todo lo contrario, traten de, mientras más tengan, mejor, entre ustedes compartan y ahí se van ahorrando un buen de dinero. Ahora, lo que hoy estamos viendo en muchos círculos cristianos es una interpretación neoalegórica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una interpretación que encontramos en la Biblia y le damos un sentido diferente a lo que el contexto quiso decir. Entonces, a este tipo de interpretación no le interesan los principios básicos, sino solamente tomar unos par de textos y explicarlo y darle una orientación temática. Yo soy el que decido el tema. O sea, si quiero hablar de prosperidad, ¿de qué voy a hablar? De diezmos, de ofrendas, de dar, de entregar, etc. Si quiero hablar de otros temas, voy a poner yo el título del tema y voy a sacar ciertos versículos y los voy a sacar de contexto. Uno de los principios de la hermenéutica es que el texto, ¿cómo es? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Eso no se debe olvidar. Entonces, a este tipo de interpretación no le interesan los principios básicos. Y hay un círculo de la iglesia cristiana y uno entiende de alguna forma porque a veces no han tenido la posibilidad de estudiar y hay pastores que se han formado por circunstancias más que por situaciones de preparación. Generalmente los que son pastores, líderes que han nacido circunstancialmente, ellos tienen una palabra muy bonita, dice: yo recibí el llamado de Dios, ¿no? Y está bien, se respeta, se entiende, y qué valientes que lo hicieron, pero no han tenido la oportunidad de prepararse para exponer las Escrituras. Entonces han caído en el tema de alegorizar y a veces distanciarse mucho de los principios básicos de lo que la Escritura dice. Pero una de las cosas y uno de los Calvino tenía un dicho muy famoso que era orare et labutare, es latín, orare et labutare. Era el dicho que él tenía, que significa orar y trabajar. ¿Ah? Orar y trabajar. El intérprete alegorista no ora ni trabaja, o a lo mejor más ora pidiendo revelación más que trabajar. Cuando yo comienzo un texto, lo comienzo en la semana y lo termino los sábados porque ya tengo reunidos distintos antecedentes para poder explicar. Y yo sinceramente, me voy a confesar con ustedes y va a quedar grabado para todo el mundo, yo tengo pésima memoria para estudiar.
pésima memoria. Y soy como Charles Spurgeon. Charles Spurgeon no predicaba mirando al auditorio, él escribía sus mensajes y los leía. Yo soy así. Me cuesta memorizarlo. Y si yo levanto la mirada del bosquejo que tengo, alegorizo, me pierdo. Entonces tengo una responsabilidad conmigo, es una lucha la predicación para mí. Porque si yo me salgo del texto, entro en el pretexto. Y es de lo que tengo que cuidarme. Porque la responsabilidad de lo que estoy predicando, sea para 3 personas, 2 personas, porque así comenzamos, ¿cierto, Marcia? La responsabilidad de esas 2 personas de escuchar la palabra de Dios es mía. Entonces tengo que ser responsable. Y tengo que trabajar y orar y trabajar. Pero el intérprete alegorista se preocupa de la interpretación sin preparación, porque solo persigue la comparación. El alegorista compara un evento bíblico con una determinada situación. Por lo tanto, estudiar la Biblia con profundidad no está cercano al intérprete alegorista. Ahora, no llega un predicador alegorista y dice: buenas tardes, hoy vamos a alegorizar la Biblia. No dice eso. Así que a muchos alegoristas ni siquiera se identifican a sí mismos que son alegoristas. Y es por eso la importancia de estudiar, de prepararse, porque la palabra es una responsabilidad. Cuando ustedes, imagínense que ustedes son encargados de llevar un anuncio del presidente de la República a otro ministerio, y lleva el argumento, por ejemplo, al general del ejército. Y en ese argumento está en juego una posible guerra con otro país. Ustedes tienen que llevar el texto en forma fidedigna. Porque si ustedes leen ahí y les dice el presidente: lleven este mensaje, léelo y lo entregas. Tú lo dices, tú lo explicas. Y le da esa responsabilidad. No entregar la carta, sino de explicar. Y ahí decía: por estas razones yo creo y considero que mejor será no ir a la guerra. Y ustedes omiten el no. ¿Cuántas vidas se están perdiendo? Lo mismo en la Biblia. Decir o no decir una palabra bien explicada de las Escrituras estamos llevando a la gente o al infierno o a la vida eterna. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una alegoría. Un gran alegorista fue Orígenes. Vamos a ver la parábola del buen samaritano en la alegoría de Orígenes, ¿sí? Orígenes decía que ustedes conocen la parábola del buen samaritano, ¿sí? Del hombre que venía no me acuerdo de dónde venía, y se dirigía a Jerusalén y fue asaltado y pasó un sacerdote, hasta lo actuamos a veces. Bueno, él decía que el judío que desciende a Jerusalén es Adán, eso decía él. De pronto es asaltado. El asalto es la caída del hombre, así lo alegorizaba él. Para él el sacerdote y el levita es la ley y los sacrificios. Y después pasa el buen samaritano, que es Jesús, ¿no? Cura las heridas, y eso es y representa la sangre de nuestro Señor Jesús. Lleva al hombre al aposento en la iglesia. Luego dice, llega donde el dueño del aposento es el pastor.
da 2 monedas, que es el bautismo y la Santa Cena, y le dice que lo cuídalo hasta que Él vuelva, que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Resultado de esa alegoría, que la interpretación está lejos de lo que Jesús realmente quiso decir, porque no es lo que el texto en sí está diciendo. Para predicar alegóricamente solo se necesita mucha creatividad, como vieron ahora, porque Orígenes era muy creativo. Ahora, la interpretación que hace el método gramático histórico, primero exponen los problemas y dice, ¿qué es lo que quiere decir el texto realmente? Una pregunta tan sencilla que a veces se omite tanto en la predicación cristiana. ¿Qué es lo que el texto quiere decir? Vamos a ver la correcta aplicación. Sería: que el método gramático histórico dice que el texto tiene siempre solo un sentido, no muchos sentidos. El texto siempre va a tener un solo sentido. Volvamos a la parábola del samaritano. ¿Cuál sería el único sentido de la parábola? El método gramático histórico responde haciendo un análisis y dice qué es lo que Jesús quiso decir cuando presentó esa parábola. ¿Qué es lo que quiso decir? Entonces el contexto, revisar el contexto, lo va a explicar. Primero, así comienza, y con esta pregunta comienza la parábola: ¿quién es mi prójimo? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Le dijeron, ¿quién es mi prójimo? Con esta pregunta comienza el texto de la parábola. Entonces Jesús le responde diciendo: el prójimo, con toda la parábola, el prójimo es todo aquel que necesita de mí, aunque sea mi enemigo. Ese es el punto. Ya sea judío o ya sea samaritano. En este caso hay que entender un poco el contexto. Es fácil identificar el contexto porque sabemos que judíos y samaritanos no se podían ver. ¿Por qué no se podían ver? ¿Por qué no se podían ver? Porque el samaritano es una raza que se ha mezclado de todas las tribus, o sobre todo específicamente de la tribu del norte, que estaban en la frontera con los países paganos. Cuando se mezclaron estos israelitas con los vecinos aledaños, nacieron los samaritanos. Perdieron la pureza racial. Los de Judá se creían la iglesia más limpia y santa de la época, porque siempre se mantuvieron puros. ¿De dónde procede el león de la tribu de Judá? Es como preguntar de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Entonces, ¿de dónde procede la raza pura de Judá? ¿De dónde procede el Mesías? De Judá, la raza pura. Y el reino del norte, donde estaban los israelitas, cuando se dividieron, ya era el reino del norte, ellos comenzaron a mezclarse y de ahí salió la raza de los samaritanos. Era una mezcla impura. Entonces ellos, los judíos, los hebreos, trataban a los samaritanos como repugnante. La aplicación para nosotros hoy sería: ¿a quién tratas o a quién consideras repugnante? ¿Quién ha sido repugnante? Si vamos a usarlo en el contexto de la predicación, teniendo este conocimiento, ¿sí? ¿Quién ha sido repugnante para tu vida? Y generalmente el repugnante es el que nos hace más daño. ¿Qué nos quiere decir el texto? Que si esa persona necesita de mí, le tengo que ayudar. Pero mucha gente hace
de las parábolas, mucha gente hace una doctrina. Orígenes estaba muy perdido. Aunque suena muy bonito su paralelismo, está bonito, se ve bien, se escucha bien, pero estaba muy perdido con el sentido original del texto. El intérprete lo que va a hacer es interpretar, no alegorizar. ¿Amén? ¿Vamos bien? Por lo tanto, el texto tiene un solo sentido, pero puede tener diferentes aplicaciones. Sacamos ya el contenido del texto, pero ahora el texto puede tener distintas aplicaciones. Por ejemplo, algo sencillo y simple, el Salmo 23, que todos ahí a veces tienen en las casas de las abuelitas. Está la Biblia abierta en todas partes, así una Biblia grandota, ¿verdad? En todas partes de Latinoamérica pasa eso. ¿Sí? Es transcultural esa costumbre. Entonces, tienen la Biblia abierta en el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, nosotros sacamos el verdadero sentido de esto, que es fácil de identificar. El sentido es el cuidado pastoral. Ahora, lo que quiere decir es que el Señor cuida de mí, porque Él es el buen pastor. Él cuida de mí, Él cuida de nosotros, Él cuida de cada uno de nosotros, de sus hijos. Pero la aplicación puede ser en distintos contextos, ¿no? Puede ser cuando esté enfermo, esa es una aplicación. Cuando esté con un problema financiero, es otro. Cuando exista un problema de inseguridad, como lo vimos hace poco. Cuando tenemos un problema de ruptura matrimonial o de parejas, son distintas aplicaciones donde el texto tiene solo un sentido. ¿Sí? Entonces, la tarea de ustedes es tomar un texto de la Biblia, trabajar, sacar el sentido y darle la aplicación correspondiente. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, como hermeneutas. ¿Sí? Bueno, aquí terminaba la clase anterior. Voy a dejar un espacio para preguntas, comentarios y